En este video, ahorita sí ya vamos a ir directamente al tema de colocar cotas. En unos ensayos que hice por aquí, no asigné una capa, un layer, y siempre insisto en la importancia de mantener el dibujo muy ordenado y los layers es una de las características que permite eso. Entonces, vamos a ir aquí a Home, a Layer Properties, New Layer y hagamos uno para cotas. Yo creo que cota ya lo tengo dentro de la lista, entonces voy a colocar aquí dimensiones. O sea, cambio el nombre porque si le intento dar el mismo nombre me bota un error. Y acá voy a colocar un color más bien gris, como oscurito, con una pluma relativamente delgada. Voy a colocar una pluma 03 que nos resulte muy... Entonces ahí tengo el layer dimensiones y estamos listos para empezar a colocar cotas en el proyecto. Entonces, una cosa es que el AutoCAD reconozca de manera correcta las distancias entre los diferentes puntos del dibujo y otra es que la posición del acotamiento en el plano sea la correcta desde el punto de vista de la representación. Yo parto de la base de que quienes están viendo el video tienen claro ese tema. Es decir, tanto los arquitectos como los estudiantes de arquitectura, los dibujantes arquitectónicos, seguramente habrán entendido que, por ejemplo, una forma de determinar correctamente la cota es que nosotros vamos pasando en un sentido y hacemos cotas de todo lo que encontramos en el camino hasta llegar al final atravesando todo el proyecto, es decir, no colocamos como cotas sueltas, cotas independientes, hacemos más bien como líneas de acotado de elementos parciales en la cual garanticemos que cuando se lea este proyecto se pueda tener claridad en cuanto a las medidas de cualquier objeto, sea un elemento estructural o bien sea una distancia de un muro o de un vano, porque es lo que nos va a permitir entonces no cometer errores a la hora de la ejecución del proyecto en la realidad. Entonces, voy a empezar por aquí con una cosa sencilla, voy a colocar las cotas por aquí de este lado. Puedo ir empezando a acotar en sentido horizontal o vertical, no importa. Para el caso funciona lo mismo. Hagámoslo con la cinta para que ustedes que ya están algunos más acostumbrados a estos ribbons, pues vean dónde. Entonces aquí en Annotate. Y aquí tenemos, cuando hacemos clic en la flecha, tenemos varias opciones de acotado. La que más utilizamos generalmente es la cota lineal, que es una cota que siempre toma las distancias entre los puntos para siguiendo el sentido de los ejes X o Y del plano cartesiano de la pantalla. Pero a veces necesitamos tomar cotas en sentidos diferentes, con ángulos, digamos, con líneas rotadas o elementos rotados, entonces podemos utilizar alineada entre los puntos seleccionados. También está la opción de tomar medidas de tipo angular. Ahora enseñamos algunas. Medir radios o diámetros. Bueno, aquí tenemos varias, pero empecemos con la que más se utiliza, que es la lineal. Tomamos un punto de inicio para la cota y el punto hasta donde queremos que mida. Luego movemos el puntero en el sentido en que esperamos que quede dibujada la cota. Aquí por recomendación pues no
no es, no es, no es muy conveniente en la representación del proyecto que la cota quede muy lejos de la distancia, ni tampoco que quede, digamos, como encima de. Es decir, hay que colocar una distancia prudente, digamos allí, entonces hago clip y entonces ya queda la primera cota. Pero si yo voy a hacer líneas de acotado en este sentido, para la siguiente cota no hay necesidad de que reiniciemos con la cota lineal, sino que le damos con la opción continuar y basta simplemente con colocar un clip en el punto siguiente y en el siguiente y ahí ya nos vamos seleccionando puntos en la misma línea de acotado. Cuando ya hemos terminado, entonces Enter. Luego, ahí otro Enter para finalizar. Si quiero una cota total, por ejemplo, del punto inicio al punto final del ancho de este lote, entonces le doy nuevamente cota lineal, tomo los puntos extremos, ubico la posición de la cota, hago clic y ahí queda. Esta es la forma básica, simple de colocar el acotamiento, pero ahora vamos a ver algunos trucos de velocidad. Voy a colocar unas cotas más en sentido lineal, pero ahora me voy en el otro sentido, por ejemplo, de aquí a aquí. Ahí le voy a dar continuar. Noten, por ejemplo, que sucede aquí, que yo empecé a colocar estas cotas, pero no tuve muy presente que podía presentarse esta situación. Y es que resulta que aquí ya me han empezado a quedar estas cotas montadas sobre esta línea, sobre este muro en el proyecto. Entonces, ahí tendríamos que, no sé, mover las cotas en algún sentido y luego continuar donde estamos. Puede ser ponerla un poco más hacia acá para pasar por el vano de esta puerta o pasarla más hacia allá. Entonces ahí le voy a dar escape para terminar y le voy a dar mover. Entonces ahí lo que voy a hacer es correr un poco las cotas que ya tenía, ahí le doy enter, y las voy a trasladar un poco más hacia acá para que no me quede remontadas aquí. Esta también se me queda, entonces le doy aquí en home, mover. Ahora, como yo venía acotando y suspendí para corregir este detalle, entonces ahora le voy a dar continuar. Aquí nuevamente anoté continuar. Y allí podría ser que me tomó una cota anterior entonces como no sé cuál sería, entonces le doy enter y selecciono desde dónde quiero continuar, por ejemplo desde acá. Y ahí sí ya no tengo problema porque estas cotas sí son legibles. Supongamos que ahí termina, entonces enter. Ahora vienen los trucos de los que les está hablando que nos dan herramientas de velocidad. Por ejemplo, hay una opción muy buena que se puede aplicar en algunos casos, no siempre, pero en algunos elementos, que se llama el acotado rápido, el Quick Dimension. Y miren lo que va a suceder. Voy a seleccionar, ya no me voy a ir punto a punto, sino que solamente voy a tocar
como selección estas columnas. Vamos a esta también, este último elemento. Ahí le doy Enter. Solo es movemos a buscar la posición de la cota, damos clic y noten que ahora ya tenemos todas las cotas continuas desde este punto hasta acá, hasta donde llegamos, incluidos no solo los elementos seleccionados, sino los intervalos entre ellos. Por ejemplo, yo seleccioné esta columna y esta, pero él también me incluyó la cota de esta distancia acá. Eso, por ejemplo, lo puedo aplicar perfectamente también acá. Veámoslo. Aquí voy a hacer una selección rápida pulsando. Ahí le doy Enter. Tomo la posición, hago clic y mire. Ahí acoté todas las distancias de esas huellas de la escalera. Esa es una manera entonces rápida de lograr algunas cotas, pero también tenemos otras opciones. Por ejemplo, yo le doy cota lineal y le doy simplemente Enter y selecciono el elemento que a veces es continuo como este y él me toma inmediatamente la distancia. Lo otro es que resulta que las cotas se comportan de manera muy similar a las líneas, es decir, que pues se pueden estirar, encoger, rotar, se pueden hacer varias modificaciones. Entonces yo voy a hacer una copia, por ejemplo, a ver, una copia de esta cota. Ahí lo doy Enter. Pero resulta que yo quiero que esta sea la cota del ancho total de esta habitación. Entonces selecciono, cojo esta aguja, la llevo acá. Y esta aguja la traigo acá. Y lo que sucedió es que entonces una cota que era parcial de la longitud de la ventana, ahora con solo mover sus agujas se convirtió en una cota completa de todo el ancho de la ventana, sin necesidad de haber reiniciado el proceso de cota lineal paso a paso. Entonces, también puedo hacerlo, por ejemplo, acá. Voy a copiar. Ahí copié esa cota en este punto. Ahora, con las agujas voy a cambiar esta cota aquí y esta aguja la voy a escapar porque seleccioné algo sin accidentalmente. Entonces cojo esta aguja y la traigo aquí. Entonces me quedó fue la medida de la columna, pero yo quiero seguir con las otras distancias que van en este sentido o en el otro. Entonces le doy continuar. En Annotate Continue. Aquí le doy Enter y toco este lado para que el programa sepa que quiero continuar por esta parte. Después voy colocando cotas. Enter. Si volvemos a la opción continuar y le doy Enter, puedo coger ahora la continuación en el otro sentido. O sea, cuando en la opción Continue damos Enter, él nos da la posibilidad de seleccionar desde dónde queremos hacer la continuación de la cota y hacia qué lado. Ahí lo haré, por ejemplo. Muchas veces, por ejemplo aquí, yo finalicé este acotamiento hasta acá, entonces le doy continuar, Enter, y si selecciono este, puedo a partir de aquí continuar hasta acá. Bueno, ven cómo definitivamente es
tan rápido a acotar en AutoCAD, pero yo repito que la base de que esto funcione muy bien es que ustedes tengan claro, primero, cómo se configuran los estilos de acotado y segundo, que sepan colocar las cotas en la posición correcta para que la lectura en los planos pues coincida con lo que necesitamos. Voy a finalizar este video que yo creo que ya con esta explicación tienen suficientes posibilidades de ensayar ustedes, mostrando estas otras opciones que no hacen parte de la cota lineal, que decía es la que más utilizamos. Pero, por ejemplo, supongamos, aunque no lo necesitamos, pero que yo necesito medir esta diagonal para algo. Entonces, ahí en vez de cota lineal, lo que hacemos es ir a una cota alineada. Entonces, marcamos los puntos que necesitamos. Hacemos lo mismo que con las otras, pero ahora no fuimos en dirección del X o el Y, sino en una dirección específica entre dos puntos y ya obtuvimos la cota o la distancia de este elemento que está inclinado. También está la opción de hacer cota angular, por ejemplo, entre este punto, esta línea y está en 90 grados, o cualquier otro ángulo, por ejemplo, cota angular entre estos dos elementos. O aquí entre estos dos. Y ahí podemos ir obteniendo también los acotamientos de los ángulos. Aquí no tenemos prácticamente el objeto tipo circular, pero hagámoslo en un ladito, hagamos un círculo y de pronto un arco. Hagamos un círculo cualquiera, ahora un arco. Y veamos, en Annotate yo queremos una cota del radio de este círculo. Aquí me da la posibilidad de ubicar la lectura de la cota donde yo la quiero. O si también quisiéramos, podemos medir el diámetro. Igual este también me permite. Miren que incluso tanto el radio como el diámetro él los identifica con un prefijo, por ejemplo diámetro, con un símbolo, el símbolo diámetro que utilizamos mucho en nuestros planos, y el radio con una R. Obviamente eso también se cumple para el caso de los arcos. Por ejemplo, ahí viendo el arco. Y en los arcos también hay una alternativa que es medir la longitud del arco. A veces necesitamos saber lo que mide este arco. Entonces, ahí está, longitud del arco. Simplemente se selecciona y ya. Bueno, entonces ya saben que la tarea es a partir de esto ya empezar a colocar las cotas correctas. Algunas recomendaciones más de tipo representación, por ejemplo, eh, yo no acostumbro omitir los anchos de muros, siempre prefiero acotarlos también como aquí, por ejemplo. Pero a veces algunos usuarios o algunos profesionales, no sé si por descuido o por error, por ejemplo, colocan dimensiones en elementos que no convienen, por ejemplo, el tamaño o el ancho de un marco de una puerta o de una ventana. Obviamente no lo necesitamos para eso. Vamos a niveles de tipo de detalle donde determinamos bien cómo es el diseño y las medidas de estos elementos en la carpintería. O sea, aquí debo medir exactamente es el ancho del vano,
pero eso es un tema que ustedes probablemente tendrán muy claro y si aplican bien el procedimiento de estos acotados, pues van a ver que ya no es tan lento como lo hacíamos antes de la aparición de estos problemas, o sea, cuando lo hacíamos en el dibujo de mesa. Yo que tuve esa opción de dibujar en mesa durante muchos años, porque todavía no había aparecido programas como el AutoCAD, llegar al tema de colocar las dimensiones era un proceso que podías utilizar más tiempo que incluso el mismo de dibujar el plano. Ahora ya esto se vuelve muy rápido. Recuerden siempre ensayar con algunas de las opciones de velocidad, por ejemplo, este del acotado rápido, me parece que lo pueden aprovechar. Mire que ahí utilizo menos tiempo porque no tengo que escoger ir de punto a punto, sino toqué dos elementos y ya tengo las costas de aquí a acá. Pero si luego de aquí quiero continuar, entonces le doy continuar, enter, y más bien selecciono desde donde quiero que continúe la cota. Ahí, por supuesto, deben haber pensado en este tema de el OSNAP, que ya lo estamos utilizando con frecuencia, lo que permite que encontremos los puntos de conexión o puntos principales de los objetos, puntos como finales, puntos medios o los centros, cuadrantes, intersecciones o extensiones, etcétera. Bueno, ya ustedes poco a poco van a empezar a hacer esto mejor, a dominarlo. Entonces en el acotado rápido está esta parte del Quick Dimension, que también está el poder utilizar las cotas existentes y modificarlas. Por ejemplo, yo quiero esta cota total de aquí y tal vez no tenía una cota en sentido horizontal. Mire que si yo copio una cota cualquiera de estas que está en el otro sentido, ahora podemos rotar la cota y colocarla en el sentido que quiero. Y al haberla rotado ya me queda la posibilidad de cambiar con las agujas esta cota para que sea la cota total, por ejemplo, de la profundidad de este proyecto en el lote. Hay otras modificaciones que son posibles, ahí le voy a dar escape. Si yo simplemente toco un número de una cota, por ejemplo acá, con el clic derecho puedo ir aquí a algunas modificaciones, por ejemplo, precisión. Yo quiero que sea un solo decimal. Ahí lo coloqué a 0 decimal. Entonces aquí, clic derecho, precision, y escojo el número de decimales. Eso podría ocurrir para el ejemplo en este caso. Mire, hagamos una cota lineal entre este punto y este punto medio. Y ahí me marca, no, bueno, eso está bien, ese punto 0,5, pero a veces podría ser que es no 50, sino 7 centímetros y medio. Entonces, vamos a ampliar esto a punto 0,25. Ahí, por ejemplo, me está leyendo, como tengo dos decimales,
.08, pero ahora mire, clic derecho, Precision, y voy a subirme a 3 decimales. Entonces ya me dice que es .075. Puede pasar que algunas cotas yo necesite que se lean en unos decimales mayores o menores, así que lo puedo modificar de esta manera. O si en algunos casos quiero disminuir, por ejemplo aquí es 100, yo prefiero mantenerlo así, pero supongamos que usted quiere que aquí no tenga precisión decimal, entonces cambia a solo el número 1. Igual cuando quiera puedo volver a hacer manejo de la precisión. Aquí estoy haciendo una edición directa del texto de la cota, o sea, no estoy modificando todo el estilo de acotado, que sería diferente. Por ejemplo, si yo tengo este estilo configurado y quiero que todo trabaje no con 2, sino con 3 decimales, entonces sencillamente voy aquí a Dimension Styles, a Modify, y en las unidades, en Primary Units, ajusto que en vez de 2, por ejemplo, sea 3 decimales. Ok. Y miren que ya cambié eso. O sea, aquí no era necesario, pero lo hice para la explicación solamente. Vamos a devolverlo a 2 decimales todo. O sea, una cosa es que yo cambie individualmente una cota y una diferente es que yo cambie todo. Entonces, vamos nuevamente acá y devolvamos por Modify a una precisión de 2 decimales. Inmediatamente queda con los 2 decimales como los teníamos inicialmente. Entonces, ahí ya es simplemente ensayar y tratar de acotar completamente unos planos arquitectónicos. Notarán que en muy poco tiempo ustedes ya lo van a estar dominando. Entonces, no creo que necesiten más ayuda en ese sentido. Con eso, ustedes ya serán capaces de acotar cualquier proyecto en cuestión de unos minutos.